Es fascinante cómo la imaginación te lleva de un lugar a otro. Y me recuerdo cuando miré la primera obra del Sembrador de Van Gogh. Y me llevó a cuando era un niño, tenía 5 años, mi madre y mi padre se habían separado y me recuerdo que me llevaron a campamento, a Olancho, que es la parte del countryside de Honduras. Y me recuerdo que no habían televisores, pero sí habían muchas historias que te contaban los ancianos o los tíos o las personas que querían asustarte. Y te contaban acerca de estas identidades o de estos fantasmas o de estas figuras que salían a medianoche. Y me puse a pensar en cómo se sintió Van Gogh cuando se mudó para the countryside de Francia. Y cuando empezó a pintar sus girasoles y empezó a ver a todos los personajes que trabajaban, las personas que trabajaban la tierra, los agricultores. Y me llamó mucho la atención porque yo miré eso cuando era un niño. Y miraba cómo trabajaban la tierra. Entonces empecé a pensar y yo dije, bueno, ¿cómo yo interpretaría la obra del Sembrador? Y entonces me fui y empecé a hacer este personaje, que es como un personaje que es un pájaro o un cuervo, pero en vez de estar soltando semillas en la tierra, lo que está soltando es pintura. Él está pintando y está cultivando sus pinturas. Y en el pensamiento que yo tenía es, ¿y si lo que el sembrador estaba sembrando semilla para recoger el trigo, para poderse alimentar, cómo será el artista cuando él siembra y pinta para poder alimentarse a sí mismo? No necesariamente tiene que ser económicamente, pero espiritualmente. Y todo lo que tú sueltas, eso vas a recoger. Y pensé en las líneas, pensé en color, pensé en todos estos fragmentos y la importancia de haber dejado este fragmento de la obra del Sembrador y el texto. Creo que alguien me dijo una vez, me dice, pero tú sientes como que tú estás destruyendo los libros. Y yo le dije, bueno, muchas personas piensan que en el futuro los libros van a ser obsoletos, que ya nadie los va a querer porque todo lo vas a tener en un iPad, que vas a poder abrir las aplicaciones y ver todos los libros. De una forma u otra es conectándome a mi presente, conectándome al pasado, porque de una forma u otra me estoy conectando a las figuras que ellos dejaron, que dejó Van Gogh. Pero este es un libro que fue printeado hace como unos 30 años atrás. Imagínate todo lo que estas páginas pasaron para llegar a mí. Y ahora hice una intervención con mi obra, y ¿a dónde terminarán el día de mañana? Creo que cuando los libros sean obsoletos, como dicen que van a ser, entonces la gente va a poder ver fragmentos de esos libros en mi obra. De una forma u otra me estoy alimentando de lo que la gente no desea tener. Y es una realidad, porque antes un libro podía costar 150 dependiendo qué tipo de libro era, y ahora te los regalan, los puedes encontrar en un thrift shop. Lo que es para muchos lo que no desean, para mí tiene mucha importancia. Esta es otra obra que me impactó mucho, que se llama Una escena familiar. Y entonces ves a Van Gogh y le puse un mohawk, ves a su hermano Theo y a la esposa de Theo, pero al lado yo dije, pero bueno, ¿qué yo puedo hacer para yo también ser parte de esa fotografía? Y creo que esa es la belleza de la imaginación, que cuando tú te imaginas las cosas, no tienes un límite, sino que tú puedes imaginar, y como decía Albert Einstein, la imaginación es más importante del conocimiento. ¿Por qué? Porque te puede llevar a otros lugares donde el conocimiento ha llegado hasta ese límite. Entonces quise implementar estas dos estructuras que están aquí, que son como dos fantasmas. Podrían ser dos time travelers, podrían ser guardian angels, podrían ser tantas cosas. Pero yo quise pensar que de esta forma yo iba a ser parte de eso. Es muy interesante la relación que tuvo Theo con su hermano Van Gogh. La historia dice que el único cuadro que Van Gogh vendió fue a su hermano Theo. Su hermano Theo era un art dealer, pero no podía vender sus obras de su hermano. Y en una escena de la película, en las entradas de la eternidad, Eternity's Gate,
Van Gogh se encuentra en la cama, ha sufrido un colapso y su hermano Theo está al lado de él. Y Van Gogh le pregunta a su hermano y le dice, ¿tú crees que soy un buen artista? Y su hermano Theo lo ve y le dice, no, tú eres un gran artista. Y en ese momento Van Gogh se quebranta y empieza a llorar. Y qué cosa más importante el poder tener personas que puedan estar ahí para ti y para poderte decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está bien, porque lo estás haciendo de corazón, y creo que todo lo que tú haces de corazón tiene una importancia. ¿Qué tanto ves así? Que él nunca vendió, sí, vendió una obra a su hermano, pero no, eso no lo paró de pintar, porque él sabía que lo que él estaba pintando era importante. Porque era importante porque él lo estaba haciendo y salía de adentro de su corazón. Y creo que esas son las importancias del poderte expresar. Si Dios te dio algo, es para que tú puedas expresarlo. Y si eso que tú expresaste puede traer una sonrisa, puede traer un momento de felicidad a otra persona, entonces logró lo que tenía que hacer. Y en el caso de Van Gogh, imagínate, tanto es así que yo estoy fascinado con su obra, y sé que hay muchas personas que están fascinadas con su obra, y para mí me da placer y me da alegría ver su obra. Sabemos que muchos hablan acerca de lo que él hizo, que cometió suicidio, se quitó su propia vida. Y es algo que tiene que ver con nuestros tiempos, cuando escuchas muchas personas que hacen atrocidades contra otros o que se quitan su propia vida. Y creo que si tomamos un momento donde le podemos decir a alguien, ¿estás bien?, sonreírle o decir, ¿puedo hacer algo por ti?, creo que eso cambiaría el mundo.